cuantos versos. Cuando lo tenga, vamos a darle lectura. Si usted lo quiere leer aquí en la pantalla, se encuentra ahí en la pantalla también. Vamos a darle lectura, la palabra de Dios. Recuérdese el secreto, cómo podemos crecer espiritualmente en nuestra vida y ministerialmente donde quiera que estemos. Así es que leemos la palabra de Dios dándole gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros, escuche esto, haya pues en vosotros, como dice, ese sentir, gloria a Dios, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escuche, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Gloria a Dios. Escuche esto, Dios le exaltó. El único que exalta es Dios. El único que nos puede exaltar es Dios. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que siempre nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Antes de comenzar, quiero decirle que cada persona, escuche esto, cada quien encuentra lo que busca. Se lo explico un poquito más detenidamente. Si usted vino con la esperanza de escuchar una palabra y que Dios lo ministre y que Dios le hable, que Dios hable a su vida, pues usted va a encontrar eso. La misma palabra, pueden encontrar algunas personas diferentes consejos, pero si usted vino de otra manera, pues usted no va a encontrar tal vez un consejo hacia su vida. Todos, miren, esta vida encontramos lo que buscamos. Mucha gente en ocasiones busca ciertas cosas y está en un lugar, en otro lugar, y no encaja. Viene a encajar hasta que encuentra lo que está buscando. Ahora, en la palabra de Dios, nosotros la entendemos y podemos encontrar muchas cosas. El consejo de la palabra de Dios, el mismo consejo puede afectarlo para bien a usted y para mal. Le doy este ejemplo. Si usted está hoy en este momento aquí y usted ha venido dispuesto a escuchar la palabra de Dios y usted viene, hoy este día yo quiero que Dios me hable. ¿Cuántos han venido dispuestos a eso? Hoy este día yo quiero que Dios me hable. Entonces, si usted viene buscando un mensaje que Dios le hable, usted va a encontrar ese mensaje. Pero si usted hoy día viene buscando, viene desde su casa, ya sé lo que el pastor va a hablar, ya sé lo que la predicación va a hablar, me van a querer envolver, me van a querer hacer esto, me van a querer hacer todo. Entonces, usted, ¿qué va a encontrar? Lo que usted viene pensando. Escuche, el mismo consejo, la misma palabra, dos personas encuentran algo diferente. ¿De qué depende? De la manera que usted venga preparado. Si en un trabajo el patrón a dos personas, escuche esto, dos personas que están haciendo el mismo trabajo, llega este patrón y a los dos les dice, a uno le dice, oye, lo que estás haciendo, ¿lo puedes hacer mejor? ¿No está bien? ¿Lo puedes hacer mejor? Échale más ganas. Le llama la atención, lo autocorrige y lo corrige. Le llama la atención. Ahora, de repente llega a otra persona. Y a esta persona le dice las mismas palabras. Lo que estás haciendo lo puedes hacer mejor. Lo puedes hacer de una manera mejor. Así es que por favor haz un esfuerzo mayor. Escuche el mismo consejo para los dos. El primero dice, gracias que mi patrón me vino a decir que lo puede hacer mejor. Que lo puedo hacer mejor. Gracias porque mi patrón me regañó y me dolió. Y sí, pero entiendo que lo hizo por mi bien. Y yo sé que lo puedo hacer mejor, agradezco. Pero la segunda persona dice, con nada se conforma, estoy haciendo lo mejor, pero nada se satisface, la trae conmigo, me está regañando a mí, hace esto. El mismo consejo para dos personas diferentes, con dos sentidos diferentes. ¿Qué pasó? La perspectiva de las personas
cambia. Entonces hoy día Dios lo ha traído aquí a usted. Y usted va a ser lleno de lo que usted esté buscando. Mire, en algunas ocasiones, más de algunos de nosotros hemos preguntado. Yo he preguntado, usted quizás ha preguntado, ¿cuál es el secreto para vivir una vida bendecida? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso? ¿Alguno de ustedes ha dicho, ¿cuál es el secreto para vivir bajo bendición? ¿Cuál es el secreto para prosperar? ¿Cuál es el secreto para que mi familia esté prosperada? ¿Cuál es el secreto para que mi matrimonio sea un matrimonio feliz? ¿Cuál es el secreto para que sea un cristiano contento y feliz? Para que sea un joven que logre cumplir mis metas. ¿Cuál es el secreto? Muchas veces quizás hemos preguntado, tratamos de preguntar eso. Ahora, quiero decirle hoy este día cuál es el secreto. ¿Quiere que se lo diga? El secreto para que usted viva una vida feliz. Muchas veces los preguntamos y vemos hombres y mujeres que Dios ha bendecido. Vemos ministerios que Dios ha bendecido grandemente. Y quisiéramos saber qué hay detrás de ese ministerio que hizo tanto prosperar a ese ministerio o a esa familia. Le digo una cosa, se lo digo de alguna manera que Dios me ministró a mí. El secreto, el consejo de grandes hombres hacia personas que van comenzando en cualquier cosa, en cualquier trabajo, en la vida espiritual, en la iglesia, es el siguiente: obedecer y orar. Ese es el secreto. Escuche, vivir en obediencia y vivir en oración. Si usted en un trabajo es un hombre que se limita a obedecer las reglas, usted va a ser un hombre y una mujer que Dios lo va a poner en gracia rápidamente. Ahora, pero en lo espiritual, si usted vive en obediencia, Dios lo va a bendecir. Si está ahí. Si usted es un hombre, una mujer que vive en obediencia bajo la palabra de Dios, usted va a ser bendecido. Yo no sé si usted agarra, entiende o recibe esto. Si usted vive bajo obediencia, usted va a ser bendecido. Si usted vive en la desobediencia, usted no va a ser bendecido. Deuteronomios nos da las bendiciones de la obediencia. Sí sabe eso, ¿verdad? Y también nos da, ¿cuáles otras? Las maldiciones de la desobediencia. O sea que yo ya no se lo debo de explicar, porque usted ya sabe. Usted obedece, su casa va a ser bendecida. Su canasta va a ser llena. En su hogar nunca va a faltar nada. Puede faltar algo, pero Dios lo va a llenar, porque Dios está ahí. Si usted vive bajo de obediencia, usted va a vivir una vida próspera en todos los aspectos de la vida. Pero, ¿cuál es el secreto? La obediencia. Pero si usted vive en desobediencia, Deuteronomio 28 describe lo que va a suceder con usted. Ahora, necesito que entendamos esto. La obediencia es muy interesante para nosotros los hijos de Dios. Ahora, si yo te doy un consejo en este momento, ¿a qué debes limitar la vida cristiana? No limitar. ¿En qué se basa la vida cristiana? En obedecer y orar. Obedece y ora. Obedece y ora. Escuche, grabes esto en su mente. Obedezca y ore. Obedezca y ore. Porque si usted obedece, usted va a vivir bajo la bendición de Dios. Pero si usted no obedece, entonces Dios no es responsable de usted. ¿Por qué? Porque usted está viviendo en desobediencia con Dios. Ahora, escuche esto. Jesús, escuche, esto me llama la atención mucho. Jesús, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Escuche esto. Siendo el Hijo de Dios, los versos que hemos leído describen que Jesús fue enviado a esta tierra. Él vino con un propósito. Ahora, en primer lugar, Jesús vino y se despojó de todo. Él era el rey, él era el hijo del rey, pero él se despojó a todo. ¿Usted me está entendiendo? Él se despojó a todo. Ahora, aparte de despojarse de todo, Jesús se humilló. Como humano se humilló en este mundo. Ahora, se despojó y se humilló. Ahora,
Pero el verso que acabamos de leer dice, y estando, el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. Escuche, mire, haciéndose obediente. ¿Cuál fue el secreto para que Dios exaltara a su hijo? La obediencia. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Cuando usted obedece, el Padre lo exalta. Cuando usted obedece la palabra de Dios, Dios lo pone en gracia. Yo no sé si usted, yo lo veo muy tranquilo a usted con esta palabra. Cuando usted obedece, Dios lo pone en gracia. ¿Usted quiere que Dios lo ponga en gracia o no? ¿Usted quiere que Dios esté con usted siempre? ¿Usted quiere que Dios lo prospere? Mire qué lindo es el Señor. Todos queremos, parecemos el asadón, ¿verdad? Para adentro y para adentro todo. ¿Pero qué está haciendo usted para que Dios lo bendiga? Y esto es así. Si usted hace lo que Dios pide que haga, si usted le obedece, Dios va a estar con usted. Mire, Dios no tiene compromiso con ninguna persona que no le obedezca. Dios solamente hace pactos y compromisos con aquel que hace la voluntad de Dios. Escuche esto, Dios únicamente hace compromisos con aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Obedecer a Dios. Dios no tiene compromiso con el que no le obedece. Así es que si usted obedece a Dios, usted está bajo la bendición de Dios. Pero si usted no obedece a Dios, usted no está bajo la bendición de Dios. Dios puede estar ahí, pero Dios no es responsable de usted. Porque en otras palabras, usted se alejó de Dios. Usted no está siendo obediente. Y la obediencia es la que llevó a Jesús a ser exaltado. Jesús vino, se humilló a sí mismo. Escuchen esto, se despojó de todo. Y eso hizo que Dios lo exaltara. Y dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre. Ese nombre que hasta hoy día predicamos en ese nombre. En ese nombre donde los demonios salen fuera de las personas. Fíjense qué interesante. El nombre de Dios. Un nombre que sobre todo nombre. Escuche. ¿Por qué Dios lo exaltó? Por la obediencia. La obediencia es tan importante, porque ¿sabe por qué usted ora? Yo les decía ayer a los hermanos, ¿sabe por qué usted ora? ¿Por qué ora usted? Porque obedece la palabra de Dios. ¿Quién le dice a usted que tiene que orar? Vamos a ver. Aquí, ¿verdad? ¿Por qué usted ora? Porque la palabra de Dios dice que tiene que orar. Entonces usted ora por obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué usted se congrega? Vamos a ver. ¿Por qué usted tiene que congregarse? Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces usted lo hace por obediencia. ¿Por qué usted ofrenda y diezma? Vamos a ver. ¿Por qué? Por obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si usted no ofrenda ni diezma, ¿está obedeciendo o desobedeciendo? Bueno, ¿lo digo yo? ¿Quién lo dice? Así es que no se enoje conmigo. Cuando llegue al cielo, pregúntele a Dios, ¿por qué dejó eso? Ahora, ¿por qué usted se bautiza? Por obediencia. ¿Por qué usted ayuna? Por obediencia. Yo le prediqué ya hace mucho tiempo. ¿Cuál es más importante, la obediencia o la oración? Porque la obediencia le dice que usted ore. La oración no le dice que usted debe de obedecer, pero sí la obediencia a la palabra le dice lo que usted debe de hacer. Escuche qué interesante es obedecer. Mira, si tú obedeces, vas a vivir tranquilo a donde quiera que vayas. Si estás en un trabajo y tú obedeces, nadie se va a meter contigo. Pero si tú no obedeces, tú vas a estar en problemas. Si tú estás en una escuela y no obedeces, te vas a meter en problemas. Pero si obedeces, nadie te va a decir nada. Si tú manejas al límite
que dice, que dice el SAI que está ahí, que tú manejes, ¿tú crees que el policía te va a parar y te va a dar un ticket? ¿Por qué? Porque vas obedeciendo el límite. Pero si tú rebasas el límite y el policía te ve, te va a parar y te va a dar un ticket. ¿Por qué? Porque desobedeciste la ley. Si tú te pasas el semáforo en rojo, ¿qué va a pasar? ¿Obedeciste o desobedeciste? Desobedeciste. ¿Y sabes cuál va a ser el pago de pasarte el semáforo en rojo? Tener un accidente. Entonces, le estoy diciendo todo esto para preguntarle esto. ¿Es mejor obedecer o desobedecer? Bueno, dígalo usted, no yo. ¿Es mejor obedecer o desobedecer? Oh, qué interesante. O sea que sí sabemos. ¿Por qué no obedecemos entonces? Y hoy en la mañana compartía yo en la predicación. Mi predicación tiene un propósito: llevarte a un punto donde tú medites. ¿Por qué estás viviendo una vida que Dios no quiere que vivas? Hay cristianos que viven una vida de miseria todo el tiempo. ¿Sí? ¿Sabes por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Porque no obedecen a esta palabra. Si tú le eres fiel a Dios, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. No lo que tú no necesitas, todo lo que tú necesitas. Mira, y a mí me siento a veces impotente de no poder hacer nada. Hay personas que saben esta palabra, piden un consejo, escuchan las predicaciones y ¿sabes qué terminan haciendo? Lo contrario a lo que se les da el consejo y a lo que se les dice. Hace poco se casó una persona, un amigo, no hace poco, hace unos 5 años. Y me dijo: pastor, quiero un consejo. Y le dije yo: te voy a dar un consejo. Claro, sí, con esa persona vas a fracasar. Dice: entonces, ¿qué me recomienda? Bueno, que le pidas a Dios un poquito más, y si esa persona es para ti, Dios lo va a permitir que tú te cases. Se casó 8 días después. A los 3 años de que yo no lo había mirado, lo miré y ¿sabe qué me dijo? Pastor, usted es un profeta. ¿Tú crees que soy un profeta? Bueno, soy un profeta sí, porque predico la palabra de Dios. Pero ¿tú crees que por decirle eso fui un profeta? Simplemente le dije lo que se miraba. O sea, yo te puedo decir, mira, si tú te tomas 10, 20 cervezas, viernes, sábado y domingo, te digo qué va a pasar contigo. Cuando tengas 50 años, 60 años, vas a estar con cirrosis en el hospital y vas a morir porque el hígado te va a estar fallando. Ok. Si tú fumas mucho, vas a aparecer con cáncer al pulmón. Ok, escuche esto. Pastor, ¿usted es un profeta? ¿Me está diciendo eso? No. Yo no te lo estoy diciendo por eso. Yo te lo estoy diciendo porque la vida que llevas me muestra lo que tú vas a pasar. Ahora, esto es algo muy sencillo. ¿Obedeces la palabra de Dios o no obedeces? Pastor, yo como y no hago ejercicio. ¿Sabes? Te profetizo que va a pasar. Durante este año come, traga todo lo que quieras. Y te digo qué va a pasar de aquí a 2 años. ¿Le digo? El colesterol va a estar por las nubes. Ha subido 50 kilos y va a estar más gordito. ¿Soy un profeta por decirte eso? Eso te lo digo porque tu manera de alimentarte estoy viendo que no está bien. Ahora, escucha esto. Muchas ocasiones nos metemos en problemas porque queremos. Simplemente si tú obedeces no te metes en problema. Ya le he platicado esto. Si tú eres fiel a Dios, Dios va a velar por ti. Si tú eres fiel a Dios, Dios va a velar siempre por ti. Dios va a respaldarte. Por eso es que enfoco este tema en la obediencia. La obediencia es muy
muy necesaria. ¿Cuántos quieren ser obedientes aquí? ¿No muchos? ¿O sí? ¿Cuántos queremos ser obedientes? Si usted no se quiere meter en problemas, obedezca. Obedezca solamente. Hay ciertas mujeres que hacen unos chistes que dicen, si mi marido no quiere tener problemas conmigo, simplemente debe de saberse 4 letras. Obedece. Ese es un chiste el que hacen. Sería lo mismo para las mujeres. Obedece. La obediencia es muy interesante. Ahora escucha esto. La obediencia a Dios te va a abrir nuevas puertas. La obediencia a Dios te va a abrir puertas. La obediencia a Dios te va a llevar a lugares que tal vez tú no has pensado estar. Porque cuando tú eres obediente a Dios, Dios te va a abrir puertas. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, Dios te va a dar cosas que tal vez tú no imaginabas. Escuche esto. Si nos fijamos en la vida de Abraham, si hablamos de la vida de Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, Dios se le aparece a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a decir a dónde vas. ¿Sabe qué hizo Abraham? Obedeció. Obedeció. Abraham no sabía dónde iba, pero obedeció. Abraham no sabía qué le esperaba, pero obedeció. Abraham obedeció. ¿Y sabe cuál fue el resultado de obedecer de Abraham? ¿Sabe cuál fue el resultado? Que Abraham terminó siendo el amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios aquí? A ningún profeta llamó amigo Dios, solo a Abraham. ¿Sabes por qué? Porque Abraham obedeció a Dios. Mira, la obediencia te abre puertas. La obediencia te llevará a un nuevo nivel. La obediencia te permitirá ver tus metas cumplidas. Te llevará a lugares que nunca quizás has pensado estar. Te hará vivir en victoria. La obediencia, mira hermano, la obediencia traerá buenos resultados a tu vida. Te hará una mejor persona. Te hará la obediencia. La obediencia te va a hacer que tú, donde quiera que vayas, estés en gracia. El resultado de la obediencia de Abraham fue que Dios lo hizo el padre de la fe. Escucha esto. Dios lo hizo el padre de la fe. Ahora, escucha esto. Si Saúl hubiera obedecido, su reinado no hubiera terminado. ¿Sabes por qué terminó el reinado de Saúl? Por la desobediencia. Ahora, ¿sabes por qué a veces hay gente que vive lamentablemente pasando una situación y otra difícil? Porque no obedecen. Ahora, escuche esto. Abraham obedeció y se constituyó en el amigo de Dios. Dios lo constituyó en su amigo y Dios lo hizo el padre de la fe. Ahora, la obediencia llevó a hombres que le voy a comentar aquí. A Eliseo, cuando Elías lo llama, Eliseo inmediatamente mata a los bueyes, hace lo que tiene que hacer y ahora él sigue caminando y sigue a Elías. Y cuando él continúa siguiendo a Elías, lo hace por obediencia. Él no sabía qué le esperaba, pero él dijo, yo obedezco a la palabra de este hombre, y él obedeció y siguió adelante. Pero hay algo muy importante en este punto. Eliseo obedeció y él ni siquiera pensaba volver atrás. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, se acordaba de lo que comía en Egipto. ¿Sabes por qué te digo que Eliseo no pensaba volver atrás? Porque Eliseo cortó los bueyes, quemó la leña y destruyó los bueyes. Él dijo, yo voy tras de este hombre y no pienso regresar, y por eso voy a destruir esto. Y el resultado de que Eliseo obedeciera la palabra del profeta lo llevó a tener una doble unción. Ahora, si está aquí conmigo, ahora, Elías obedece. Eliseo obedeció a Elías y Elías obedece ahora. Ahora, cuando Elías obedece, ¿sabes? Hay algo muy interesante. Cuando tú obedeces, Dios se encarga de proveerte todo. Escucha esto. Elías está en el desierto huyendo de Jezabel.
Porque esta mujer lo quería matar. Elías está en el desierto. Y le dice Dios: Elías, quédate en ese arroyo. Y ahí yo te voy a sustentar. ¿Y sabes qué sucedió? Elías obedeció a Dios. Y sabes que cuando Elías obedeció a Dios, nunca le faltó comida. Sabes que Dios se encargó de mandarle, no le mandó frijoles, ¿ok? ¿Sabes qué le mandó? ¿Qué le mandó? Carne todos los días. Yo creo que esto es lo más interesante. Cuando Dios te da algo, te lo va a dar, te va a bendecir. ¿Qué pasaba si Elías decía a Dios: no voy a obedecer? No, porque mira, aquí no hay comida, aquí no hay nada más. Pero Elías obedeció a Dios. Y sabes que Dios diariamente lo alimentó con carne. Y lo más difícil y complicado de esta historia es que ¿sabes quién le llevaba la carne? ¿Quién le llevaba la carne? Los cuervos. Dale carne a un cuervo y que me la traiga a mí, a ver si me la trae. ¿Tú crees que me la va a traer? ¿Qué va a hacer el cuervo con la carne? ¿Y por qué a Elías los cuervos le llevaban la carne? Ahora escucha esto. Dios no desamparó a Elías. Elías obedeció y Dios lo alimentó. Llega un tiempo donde Dios le dice: Elías, es tiempo que te muevas de aquí. Pero Elías, si hubiera sido como muchos de ustedes hoy, hubiera dicho: aquí estoy comiendo carne, no me quiero mover de aquí. Fíjate qué interesante. O de los que no vinieron hoy, no de ustedes. Si hubiera sido como muchos de los que no vinieron hoy, no se hubiera movido de allí, porque estaba acostumbrado a comer carne, a comer bien. Pero Dios llega y le dice: Elías, muévete. Muévete, porque ya tengo un lugar preparado para ti. Y Dios le tenía a Elías una viuda preparada ya, donde le iba a dar de comer todos los días. Ahora, Elías, porque estaba comiendo carne, no dijo: no me muevo. Se movió y se fue. En fe se movió y se fue. Y cuando llegó le dijo a la viuda: haz esto y loco. Y la viuda sostuvo a Elías todo el tiempo. ¿Sabes? Yo quiero que tú me entiendas. Cuando tú obedeces a Dios, Dios se encarga de darte todo lo que necesitas. ¿Sí me está entendiendo o no? Cuando tú obedeces a Dios, créemelo, Dios se encarga de darte todo lo que tú necesitas. ¿Y qué decimos de Moisés? A Moisés Dios lo llamó. Y sabes, en el llamado de Moisés hay algo muy interesante. Porque sabes que Dios llama a Moisés. ¿Y sabes a dónde envía Dios a Moisés? ¿Quiere que le recuerde a dónde? A donde Moisés no podía ir. ¿Sabe por qué no podía ir allí? Porque venía huyendo de allá. ¿Y por qué venía huyendo? ¿Se acuerda o no? Porque había matado a una persona. Era un fugitivo. Es como que tú vengas de cierto lugar, vienes huyendo, que has matado unos cuantos cristianos por ahí, y te vienes huyendo. Y de repente viene Dios y te dice: hoy día yo vengo y mi llamado es: vete a predicar ese lugar donde mataste a esas personas. Porque no mataste a nadie, ¿verdad? Pues eso es una metáfora. Entonces, vete para allá. ¿Qué hicieras tú? ¿Te fueras? ¿Te fueras de vuelta? Quizás no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú sabes que ya están esas personas que quedaron dolidas. El llamado Moisés está un poquito difícil. Por eso es que a veces vemos las excusas de Moisés, pero no vemos el trasfondo por qué humanamente Moisés no quería ir. Y Moisés no quería ir porque él era un ser humano y tenía miedo que algo le sucediera. Y le dice: no puedo hacer esto, no puedo hacerlo. Y Dios le dice: ¿a que no quieres ir? Tú vas a ir porque yo voy. Porque yo digo: Moisés obedece a Dios. Y Moisés se convierte en el libertador del pueblo de Israel. Escucha esto: Moisés se convierte en el libertador del pueblo de Israel. Escucha esto:
Y mi ejemplo favorito es Jesús. Jesús, la obediencia. ¿Sabes una cosa? Jesús fue obediente. Y sabes el resultado de que Jesús sea obediente. Lo llevó a que Dios lo exaltara. Ahora yo te puedo dejar con esto aquí. Yo voy a terminar en un momento ya. Yo te pudiera dejar con esto aquí. Porque el mensaje específicamente es: la obediencia te va a abrir nuevos caminos. ¿Sabes? Si tú obedeces a lo que dice esta palabra, vas a ver el propósito de Dios cumpliéndose en ti. Todo lo que dice en esta palabra, Dios lo ha dejado para ti y para mí. Y si tú obedeces, Dios nunca te va a dejar solo. ¿Sabes? Hay algo muy interesante. La obediencia cuenta mucho para Dios. Hoy estás aquí. Estás en un lugar. Estás congregándote en un lugar. La Biblia dice que tenemos que congregarnos. La Biblia dice que tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces, si hoy estás aquí, ¿por qué estás aquí? No porque yo te lo digo. Estás aquí porque eres obediente a esta bendita palabra. Ahora, pero la predicación es: obedece y ora. Ese es el secreto para el crecimiento de tu vida espiritual y de tu vida ministerial. Y quiero dedicar los últimos minutos a la oración. Porque la enseñanza hoy día es: obedece y ora. ¿Cuántos oran aquí? Muy poquitos. ¿Si oramos o no? Aquí tenemos oración al sábado a las 5 de la mañana, por si usted quiere venir. Aquí lo esperamos. Ahora, obedece y ora. Si yo estuviera en mis últimos días de partir de este mundo y tú me pides un consejo o alguien me pide un consejo, el último consejo que a mí me gustaría darle a mi familia, a mis hijos o a alguien que me lo pida es: vive en obediencia y en oración siempre. Eso te va a abrir nuevas puertas. Escucha esto. En Hechos 12 encontramos una historia donde Pedro estaba en la cárcel. Jacobo había sido muerto, pero Pedro estaba en la cárcel. El verso 5 en delante dice que viendo Herodes que la muerte de Jacobo había agradado a los principales sacerdotes, decidió prendió a Pedro y lo puso en la cárcel y se proponía al siguiente día a sacarlo a la calle. Escucha esto. Pero los versos, dice, no sé si los tienen ahí, Hechos 12. Escucha esto, mira esto, qué interesante. Mírame para acá, por favor. Póngame su atención en los últimos minutos y no me lo puso al principio. Así que Pedro, como dice, estaba custodiado en la cárcel. Escuche. Pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Tú sabes qué es orar sin cesar? ¿Qué es orar sin cesar? No parar de orar. ¿Qué es orar sin cesar? No parar de orar. Pastor, ¿tengo que estar hincado todo el día? ¿Tienes que estar hincado todo el día orando? La iglesia oraba sin cesar. ¿Cómo tú puedes orar sin cesar? ¿Si puedes orar sin cesar? ¿Estás haciendo la comida en tu casa? Y estás no llorando, orando. ¿Vas en el carro? Porque a veces lo que te hace llorar es la cebolla, no. Ok.
Vas en el carro y vas orando. Estás en el baño y no pones música mundana y te pones a bailar. Estás en la cocina y no pones la música del mundo y te pones a bailar, sino que estás orando. Estás en el trabajo y estás orando. Estás, ¿en dónde más? En el hospital y estás orando. La iglesia en ese momento, mira esto, hacía oración a Dios sin cesar. La iglesia hacía oración a Dios sin cesar. ¿Y sabes cuál fue el resultado de la oración? Los siguientes versos siguen diciendo que el resultado de la oración fue que Dios liberó a Pedro. Escucha, ¿quieres tener éxito? Ora sin cesar. ¿Quieres ser bendecido? Ora sin cesar. Y cuando tú oras, milagros suceden. Porque la oración llega al oído de Dios y Dios responde a tu oración como Él quiere. Cuando tú oras, suceden cosas grandes y maravillosas. Cuando los apóstoles están saliendo, que habían sido prendidos y azotados, y estaban en la corte siendo castigados, en Hechos 4:23, la Biblia dice, habiendo sido ellos libres, dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos los que estaban afuera, y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían hecho. Escucha qué hicieron, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes, escucha, la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, escucha la oración, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Escucha lo que hicieron. Cuando salieron después de que estaban siendo azotados, salieron y se unieron, unidos. La iglesia hoy difícilmente se queda unida. Y mira el verso 31. Cuando hubieron orado, escucha esto, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, la oración te va a llenar, la oración te va a dar autoridad para hablar la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Cuando hubieron orado. Cuando tienes un problema, cuando no tienes un problema, acércate a orar. Ahora, el secreto es vivir en obediencia y vivir en oración. En Hechos 3, le estoy hablando de la oración y la obediencia. En Hechos 3 encontramos una historia donde a la puerta de la entrada de la iglesia había un paralítico. Y dicen los versos, están allí, dicen los versos de que cuando Pedro y Juan iban entrando a la hora de la oración, el paralítico les extendió la mano y le dijo, denme algo. Y ellos le dijeron, fijando los ojos en él, le dijeron, no tengo plata, no tengo dinero, no tengo oro para darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre se levantó en ese momento. ¿Sabes una cosa? El hombre se levantó. ¿Sabes? El hombre se levantó, caminó, recibió lo que le dieron, pero ¿sabes a dónde iba Pedro y Juan? A la oración, como de costumbre. ¿Sabes a dónde iba Pedro y Juan? A la oración. Mira qué interesante obedecer y orar. Rápidamente, un punto más. Hechos capítulo 10. Cornelio. Había un hombre llamado Cornelio en Hechos capítulo 10. Y este hombre hacía muchas cosas. Mira, te digo una cosa. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Escucha esto, este es Pedro. Pedro sube a la azotea. Estos hombres habían sido enviados a donde estaba Pedro. Escucha esto. Pedro estaba orando en la azotea.
Pero antes de eso, el capítulo comienza diciendo que había un hombre ahí, en ese lugar, en Cesarea. Escucha esto. Había un hombre que se llamaba Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso, escucha esto, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios oraba, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le dijo: Cornelio, envía allá está Pedro, Simón, en tal lugar, porque él tiene algo para ti. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención aquí? Cornelio, escucha esto. Cornelio, mira, Cornelio era un centurión. Este hombre era piadoso. Piadoso. ¿Cuántos son piadosos aquí? ¿Qué es piadoso? ¿Qué es piedad? Mira, se lo leo. Cornelio era piadoso, temeroso de Dios. Apunte, le digo una cosa. Haga una lista y apunte qué es usted. Cornelio, que no había tenido un encuentro con Cristo, escuche, era piadoso. No me conteste. Si usted es piadoso, márquele: sí, soy piadoso. Era piadoso. Ahora, lo siguiente que era Cornelio, era piadoso. Escucha esto, era piadoso, temeroso de Dios. ¿Cuántos son temerosos de Dios aquí? ¿Sí? Entonces, en esa que le podemos poner piadoso. ¿Le puso que es piadoso o no? Bueno, no me diga, es un secreto. Temeroso de Dios, ¿qué le va a poner? ¿Sí o no? O 50 o 25. Temeroso de Dios. ¿Somos temerosos de Dios? Ahora, pero hay algo que añade: temeroso de Dios con toda tu casa. Ahora, ahí ya falta un poquito. ¿Cuántos son temerosos de Dios con toda su casa aquí? O sea, mire este hombre, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Cuántos ayudan al pueblo aquí? Bueno, puede marcarle allí. Daba ofrendas al pueblo. Van tres: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo. Estas ofrendas, hacía muchas limosnas al pueblo. Escuche esto. Y oraba a Dios siempre. Cornelio oraba a Dios siempre. ¿Y sabes lo interesante de esto? Que Cornelio oraba a Dios siempre, pero no había tenido un encuentro con Dios. Es muy interesante esto, ¿verdad? Porque hay mucha de la gente que dice haber tenido un encuentro con Dios, que no hace ni la mitad de lo que hacía Cornelio. Hay mucha gente que dice que ha tenido un encuentro con Dios, se lo voy a repetir para que no se le olvide, que no hace ni la mitad de lo que hacía Cornelio. Pero Cornelio no había tenido el encuentro con Dios. Es después que llega Pedro y él tiene un encuentro con Dios. Escuche esto. Termino diciendo esto. La oración, la obediencia son parte importante para nosotros. Quizás no esperaba este mensaje hoy, pero le digo una cosa: la obediencia y la oración deben de ser algo muy importante para usted. Y quiero que se vaya hoy de este lugar pensando: ¿cuán obediente está siendo a Dios usted? ¿Está siendo obediente a Dios usted? No me conteste. La obediencia y la oración. Mire, cuando usted es obediente a Dios, atiende al llamado de Dios. Dios te está llamando, Dios te está hablando, y cuando eres obediente, atiendes al llamado de Dios. Cuando vives en oración, cosas grandes suceden. En alguna ocasión, yo le he preguntado a alguien: ¿cuál es el secreto para que tu ministerio crezca? Y la respuesta no me ha gustado. ¿Saben qué me han dicho? Solamente obedece y ora.
Y no me ha gustado porque obedecerle a Dios a veces nos cuesta. Y así es que yo le digo hoy, si usted quiere el secreto para que usted viva bajo bendición siempre, ¿qué tiene que hacer? Vamos a ver. Obedecer y orar. Dos cosas: obedecer y orar. Desde niños, jóvenes, adultos, tenemos que aprender. Obedecer y orar. Te va a abrir puertas donde quiera que tú vayas. Ve a un trabajo y sé desobediente, no vas a durar mucho. Ve a un lugar y continúa con la desobediencia, no vas a durar mucho. Esto es serio, hermano. Y yo le traigo este mensaje para que usted medite en usted. Jesús fue exaltado por su obediencia. Y a ti, si obedeces, Dios te va a exaltar. Es Dios, no es el pastor. La obediencia te va a exaltar. Hacemos todo por obediencia. No lo vas a hacer por otra cosa, por obediencia. Hay alguien que hoy día dice: a mí me falta obediencia. Ora ahí donde tú estás. Pídele a Dios que Dios te llene, te dé. Que seas obediente. Ya le he dicho, gente que sabe, hay mucha. Mire, gente que sabe palabra hay muchísima. Mire, son estudiados teólogos en la Biblia. Te debaten la Biblia que esto es así, que esto es para allá. Gente de esa hay muchísima. Muchísima. Que yo esto, que yo lo otro. Si yo fuera el pastor, si yo fuera el evangelista. Tú no eres el pastor porque Dios no ha querido. Y cuando Dios permita, tú vas a ser el pastor. Entonces, si yo fuera el pastor, si yo fuera el líder de la alabanza, si yo fuera esto, bueno, tú fueras, pero como no lo eres, cuando a Dios le complazca ponerte a ti, entonces sí va a ser. Pero la gente dice: si yo fuera esto, no hiciera esto. Si yo fuera esto, no hiciera lo otro. Pero eso no existe. Eso es un pensamiento nomás. Ahora, escucha esto. Hay gente que sabe mucho. Gente que sabe mucho. Pero de tanto que sabe, no obedecen. Y Dios no quiere, no es que no quiera, Dios no está buscando en su mayoría personas expertas en saber la Biblia. Dios está buscando personas que le obedezcan. Dios busca personas obedientes a Él. Póngase de pie, vamos a orar. Y si usted no es obediente, si usted cree que lo único que hace es saber mucho, pues hoy en este momento vamos a decirle: Señor, yo quiero ser obediente. Hoy en este momento vamos a decirle: Señor, yo quiero ser obediente. Yo quiero orar, Señor,